A Simple Vista Televisión transmitimos desde el Santuario de Guadalupe en la capital de Chihuahua. Hoy da inicio lo que todos esperaban, el miércoles de ceniza. La comunidad católica inicia hoy las liturgias para imponer el miércoles de ceniza, lo que es la cuaresma. Y es así que vamos a transmitir a Simple Vista Televisión desde este lugar en Canal 77 de Easy, de Hidalgo del Parral, para todo el estado, a nivel nacional y a nivel mundial en redes sociales. Tenemos una gran variedad de información y es por eso que vamos a mencionarle los temas principales. El paro del 9 de marzo que se llevará a cabo, el paro de mujeres, en donde se ha previsto que nadie asista a los trabajos, a la oficina, a las escuelas, tanto niñas como mujeres no realicen ninguna actividad y se sumen al paro que se tiene contemplado para el 9 de marzo, pero antes, el 8 de marzo, también se desarrollará la marcha sobre el tema de feminicidios, en contra de la violencia, contra mujeres. Y es el tema principal del programa Simple Vista de Televisión, lo que es el paro del 9 de marzo, en donde también comentamos que a Simple Vista Televisión, el equipo que trabaja con nosotros, las mujeres, vamos a participar y a sumarnos a este paro. Sin embargo, hay diferentes voces y es enseguida, en cuanto presentemos la información, que ustedes van a conocer a fondo qué es lo que está ocurriendo y quiénes opinan a favor y quiénes en contra. Igual a lo que es la marcha del 8 de marzo, que también se tiene contempladas para protestar en contra de la violencia de mujeres. Vamos a comentar también información relevante sobre el Premio Nobel de Derechos Humanos que recibirá la destacada activista Norma Ledesma en Ginebra, Suiza. Y también vamos a comentarles más al respecto con información de nuestra compañera Claudia Herrera y más información de nuestros reporteros, el grupo de A Simple Vista, Jorge Tolentino y nuestra compañera Pilar Monge, que más adelante tendremos para ustedes diferentes temas y decirles que tenemos una entrevista con Edibray Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chihuahua. También platicó sobre su reelección y otros temas importantes para los comerciantes organizados de Chihuahua. En otra información, la rueda de prensa de la Panzoniza, y se desarrollará este gran evento 28, 29 y 1 de marzo, 28, 29 de febrero y 1 de marzo, para que ustedes puedan participar. Tenemos cortesías para nuestros televidentes, las primeras 20 personas que nos llamen al 614-228-2384, un WhatsApp, el 614-228-2384. En la rueda de prensa de la Panzoniza estuvo presente Darío Ortega, director general de Panzoniza, Carla Ramos de Meraki, Mercadito, y Sandra Valenciano, gerente de recursos humanos de Jidocha. También en otro tema, la rueda de prensa de una mujer chingona. Vamos al corte comercial y regresamos en su programa A Simple Vista Televisión, porque tenemos más información, una entrevista con la diputada Blanca Gámez. El próximo 30 de marzo vamos a presentar a Adela Micha, Susana Zabaleta y una servidora, Rebeca de Alba, Los Mandamientos de una Mujer Chingona, allá con ustedes, con nuestros amigos de Chihuahua, en el Teatro de los Héroes, el próximo 30 de marzo. Hay 2 funciones, a las 7 y a las 9:30 de la noche. Allá nos vemos.
Pues con el enorme gusto de saludarlos a todos y para informarles que próximamente, el 30 de marzo, vamos a estar en Chihuahua con los mandamientos de una mujer chingona. Así es que ahí vamos a estar Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y una servidora de La Micha, con 2 funciones de esta obra, de esta puesta, y vamos a estar todos pasándola muy muy bien. Los invitamos, consulten horarios, boletos, etcétera, etcétera, y ahí nos vemos. Fechas ha habido una controversia en el caso de feminicidio a nivel nacional. El fiscal había propuesto quitar la tipificación de feminicidio, aunque él decía que no. ¿Cuál es la situación ahorita aquí en el estado? ¿Cómo está? Usted había presentado una iniciativa, ¿qué seguimiento se le ha dado al tema? Esa iniciativa, como recordarán, en la legislatura pasada se presentó una iniciativa para modificar el tipo penal del homicidio, el artículo 125 bis del Código Penal del Estado. Era precisamente para modificar el homicidio de mujeres, que aun cuando tenía una pena agravada, fue inconstitucional, lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se especificaba cuáles eran las razones de género, o sea, no se podía hacer una pena agravada únicamente por el hecho de ser mujer. Entonces, a raíz de esto, en la legislatura pasada se presenta una iniciativa donde se establecen 4 razones de género y se establecen 3 agravantes. Recordemos que el tipificar el feminicidio, en primer lugar, viene desde la sentencia de Campo Algodonero, ¿verdad?, donde se dice que el homicidio de una mujer por razones de género, pero además ya había recomendaciones tanto nacionales como internacionales, sobre todo en la CEDAW, donde hacían hincapié que al tipificar el feminicidio se hiciera sobre la base de elementos objetivos. En la legislatura pasada, en las razones de género quedó la misoginia, que era un elemento subjetivo. Entonces, a raíz de que se publica por el Ejecutivo ya este homicidio de mujeres, porque no quedó incluida la palabra feminicidio, viene una serie de observaciones por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Observatorio Nacional del Feminicidio, inclusive del Senado de la República, donde invitan a Chihuahua a que se revise este tipo penal, que se armonice con el Código Penal Federal, es decir, que se elimine la misoginia, que las 3 agravantes pasen a ser razones de género, que se aumente la pena de 40 a 60 años y que se sancione también a las y los funcionarios que hubieran sido omisos o negligentes en sus declaraciones. Entonces, a raíz de eso, en diciembre, va a ser en diciembre de 2018, yo hice un foro precisamente donde traje a los representantes del Observatorio Nacional de Feminicidio, Marcela Lagarde, estuvo la fiscal Wendy Chávez, precisamente para retomar esas observaciones que se habían hecho, y con base a eso fue que presenté una iniciativa donde se toman todas estas recomendaciones y que básicamente, reitero, fue armonizarlo con el Código Penal Federal. Estuvimos todo este año analizándolo y ya hace aproximadamente, fue como en octubre, en noviembre, ya la Comisión de Feminicidios teníamos ya listo el sentido del voto antes de aprobar el dictamen, que todos íbamos a favor. Sin embargo, ya cuando en la siguiente reunión donde se iba a votar el dictamen, caímos en la cuenta, ¿verdad?, que iba a pasar al pasar estos agravantes
a razones de género, posiblemente pudiera, no posiblemente, seguramente habría algunas personas sentenciadas y con estos agravantes, y que se pudiera en un momento dado disminuir la pena de la sentencia de estas personas, por lo que pedimos la información al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, para que nos pase la información de cuántos son los sentenciados, y en base a eso poder pues tomar la decisión para aprobar el tipo penal. ¿Tienen alguna fecha para retomar la votación del dictamen? Pues estamos esperando la información, ya nos mandaron información, pero como que hay unas incongruencias, o no, más bien no fue de una manera así completa como la que queríamos, entonces volvimos a solicitarla, entonces estamos esperando eso para analizarlo y pues poderlo aprobar. Se ha hablado de una simulación por parte del Estado, incluso del Poder Legislativo en cuanto al tema de violencia contra las mujeres, precisamente por esta situación donde se ha abordado mucho el tema, se han hecho foros, se conoce que Chihuahua es uno de los estados con mayor índice de feminicidios, de violencia contra las mujeres, pero todavía no se aterrizan las acciones contundentes en el estado. ¿Qué puede decir al respecto? Pues yo creo que no hay yo no lo veo una parte de simulación, o sea, por parte del Congreso ni por parte del Ejecutivo, porque al contrario, nos hemos preocupado precisamente por tipificar el feminicidio. Una parte importante son los protocolos, que también la sentencia de Campo Algodonera lo establecen, de homologar los protocolos de investigación con el protocolo latinoamericano de muertes violentas de género, de muertes violentas por razones de género. En la legislatura pasada lo estuvimos trabajando, al inicio de esta legislatura lo retomamos y inmediatamente fue publicado por el Ejecutivo, que para mí es un elemento fundamental el que se cuente con protocolos con perspectiva de género para poder determinar si un homicidio de mujeres es un feminicidio o no. De parte del Congreso, de parte del Ejecutivo, aumentó este año el presupuesto para los centros de justicia, el Centro de Justicia para las Mujeres para Juárez, el dinero también que se destinó para la Fiscalía también para Juárez, otro aumento que hubo también, que era pues precisamente para tener más personal, MPs, policías, etcétera. Y aparte, la diputada Georgina Bujanda y yo, ya para aprobarse el presupuesto aquí, establecimos un artículo transitorio donde se destinaran 47 millones más a la Fiscalía de la Mujer. Entonces realmente creo que no es una simulación, estos han sido actos concretos que estamos realizando. ¿Se ha considerado obligar o de alguna manera la capacitación de personal de fiscalía para que investigue o realice su trabajo con perspectiva de género? ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque esta es una queja muy constante de las familiares de víctimas, ¿no? La atención que se les da sin perspectiva de género, sin sensibilización. Bueno, sí, efectivamente. Reitero, todo esto viene otra vez en la sentencia de Campo Algodonero, o sea, la falta de capacitación precisamente en la investigación, en la sanción, en la reparación del daño de todas las y los funcionarios que participan en este proceso. Y el protocolo, el que publicó el Ejecutivo, precisamente establece un plazo para que se capacite precisamente pues a todo el personal, sobre todo en las investigaciones, y que el protocolo tiene perspectiva de género. Lo que se necesita es capacitar al personal, y precisamente del dinero que se amplió para la Fiscalía, pues será utilizado precisamente para capacitar al personal, porque anteriormente el protocolo que tenían de investigación de muertes de mujeres era únicamente aplicado en las 5 zonas donde había Fiscalía para las Mujeres, y ahora tienen obligación, de aplicarlo en todo el estado. Continuamos en A Simple Vista Televisión, transmitiendo desde el Santuario de Guadalupe de la capital de Chihuahua, y vamos a continuar después de haber escuchado la entrevista con la diputada Blanca Gámez sobre el tema de feminicidios.
Y otro tema igual de relevante es lo que nos dijo el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Yair Araiza Galarza, quien nos comentó sobre varios temas y sobre la violencia también de niños, niñas y adolescentes y cómo actúa la Comisión Estatal de Derechos Humanos para protegerlos y para atender esta situación en lo inmediato. Asimismo, comentó sobre el tema de tortura y otros temas más muy importantes, como fue el informe 2019 del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Néstor Armendáriz, quien comentó varios temas muy importantes en su informe, y de eso nos relató el licenciado Yair Araiza. En A Simple Vista Televisión los saluda Rosario Aguilar Champo y estamos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos transmitiendo en toda la República Mexicana y a nivel mundial también a través de las redes. A Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Tenemos un invitado especial para el programa a quien vamos a entrevistar de diferentes temas sobre lo que ocurre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y está con nosotros el secretario técnico de este organismo de derechos humanos en el estado de Chihuahua, el licenciado Yair Araiza Galarza, quien está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias. Y sí, son varios temas que vamos a preguntarle, sobre todo sobre lo que está aconteciendo hoy en día, cómo están protegiendo a los niños, niñas y adolescentes desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómo son las quejas, denuncias, cuál es el esquema que están trabajando. Bueno, es similar a años anteriores. Las quejas son de diversos motivos, principalmente actos de autoridad de fuerzas policiales, pero ha habido poca injerencia de señalamientos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un trabajo que se hace en mesas de trabajo, reuniones, pero es poco el señalamiento que hay en ese tema. Y en el asunto del feminicidio, ¿de qué manera, cómo está el asunto de las mujeres? De alguna manera, bueno, son temas penales Sí. de la situación criminal que existe en el país, en el estado. Sin embargo, si de alguna manera participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos platique cuál es la situación. Sí, de acuerdo al contexto que hemos estado viendo en el estado de Chihuahua en los últimos años y meses, sabemos que el asunto de la violencia feminicida ha venido manifestándose no de ahora, sino de que desde hace algunos sexenios, incluso históricamente, Chihuahua es un referente a nivel nacional en ese tema. Y el año pasado justamente se hizo la solicitud de la declaratoria de alerta de género para el estado de Chihuahua en algunos municipios de aquí de la entidad. Se ha hecho el trámite ante la instancia correspondiente a nivel federal, que es la CONAVIM, y actualmente entiendo que hay grupos de trabajo que han estado trabajando en ese sentido. ¿Ya está aprobada la alerta de género o todavía están revisando, analizando para su aprobación en el Congreso? ¿Y qué municipios? ¿Si es en todo el estado o como mencionó algunos municipios? Sí, es únicamente para algunos municipios. No es tanto que se apruebe o no, simplemente es un proceso que tiene ya establecido la propia ley de atención a víctimas y que está actualmente en revisión. Se estaría en espera de unas conclusiones o propuestas que emitiría ese grupo de trabajo que está conformado, dirigidas al Poder Ejecutivo, para que eventualmente pudieran trabajar en la adecuación de estas propuestas y ver en un momento dado si se activa o no la alerta. Actualmente lo que se hizo fue la solicitud para Huachochi, Parral, Juárez y no me acuerdo, otros dos municipios me parece, creo que fueron 5 en total. Próximamente se realizarán algunas acciones por grupos de colectivos feministas, en fin, decenas de mujeres participarán tal vez en el 8 de marzo, la celebración del Día en contra de la violencia de la mujer y también sobre la marcha del paro.
un día sin mujeres, un día sin actividad de las mexicanas, que no trabajen, que no asistan a las oficinas, que no asistan a las escuelas, tanto mujeres, niñas, también que no compren, que bueno, en fin, una serie de acciones que realizarán con este paro. De alguna manera, ¿ustedes qué opinan como Comisión Estatal de Derechos Humanos y si ustedes se suman a este paro nacional? Sí, así es. La instrucción del presidente ha sido sumarnos también a este tipo de acciones que se han venido haciendo. Creo que es muy importante por el contexto que estamos viviendo, particularmente aquí en el estado de Chihuahua, que busquemos esos mecanismos novedosos o esas iniciativas, apoyarlas también desde nuestro ámbito de competencia. Comentarle actualmente, bueno, a finales del año pasado se suscribió un convenio con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres aquí en Chihuahua, precisamente para realizar una auditoría de género al interior del organismo, porque pensamos que es primordial saber qué fallas tenemos nosotros como institución para poder en un momento dado exigir o supervisar o investigar a otras dependencias de gobierno. Entonces, la semana pasada incluso tuvimos una reunión ya de sensibilización en la que vamos a estar proporcionando información concreta, documentos oficiales de lo que se trabaja aquí en la comisión, para buscar incluir o respetar esa perspectiva de género que se requiere en toda institución. Entonces es muy importante las acciones en materia de género para proteger a las mujeres y sensibilizar no solo a los hombres, sino a las mismas mujeres de qué manera actuar y otras acciones que puedan hacer para que toda la sociedad en general sepa y conozca estas medidas de prevención en materia de género. Así es, pensamos que la prevención es la clave para evitar que este tipo de fenómenos siga presentándose, especialmente la violencia feminicida. Creo que ha habido patrones de conducta heredados generación tras generación que la verdad para muchas personas se hace muy ordinario, muy cotidiano, algunas prácticas que deben ser ya erradicadas como nos encontramos actualmente, y pensamos que esta capacitación, los programas que hemos estado desarrollando, incluso la profesionalización y sensibilización del tema de la perspectiva de género es muy importante para nosotros como comisión. ¿Y qué sucede en el caso de los hombres? Cuando son violentados, agredidos, ¿cómo aborda estos temas la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Claro, nosotros hablamos de género y nos referimos tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Regularmente se ha ubicado las personas asocian más esto como mujeres, que exclusivamente es la víctima, la mujer, pero lo cierto es que también hay casos de hombres que acuden aquí a la comisión a pedir algún tipo de asesoría, a interponer alguna queja, en ocasiones porque sienten que la autoridad, por el hecho de ser hombres, está menoscabando sus derechos. También puede ocurrir, no es lo más frecuente, pero sí llega a ocurrir aquí. ¿Y algo más que desee comentar sobre este tema? Pues que esperamos, y la verdad es que invitamos a quienes nos ven y que nos siguen aquí en la comisión a que conozcamos más a fondo la ideología de género. Creo que es fundamental que tengamos las bases para no malinformar o para no irnos por alguna tendencia, algún comentario, sino que tengamos un punto de vista muy objetivo y sobre todo informado para tener una postura definida sobre lo que consiste la perspectiva de género. A propósito de eso que comenta, de estar bien informados, hay grupos que probablemente intenten desalentar la participación en este paro o incluso la marcha del 8 de marzo o en el paro del 9 de marzo, pues ubicando esto con un sentido político partidista, que están interviniendo partidos, que hay grupos de poder atrás de esto, intereses de pequeños grupos que buscan un propósito político. ¿Qué nos puede decir al respecto de estos temas? Claro, generalmente cuando se da la discusión de estos temas tan polémicos, la comisión siempre ha establecido su misma postura, ¿verdad? Tenemos que ser abiertos a todos los pronunciamientos que haya. Sin embargo, caer en un extremo o en el otro, pues se pierde con la esencia de la protección de la dignidad humana, que es lo que nos interesa a nosotros como institución de derecho humanista. Entonces, pedirle a la gente, ¿verdad?, tratar de ser lo más objetivo posible, no caer en estas quizá provocaciones de un lado o de otro, y evitar esa visión radical que a veces no le abona mucho a una cultura de armonía.
Sí, como lo establece la ley, el presidente de la Comisión rindió su informe ante el Congreso del Estado, en el cual explicó los pormenores del ejercicio 2019, en el que estuvo la Comisión documentando señalamientos de presuntas violaciones a derechos humanos, la cantidad de quejas y recomendaciones que emitimos. En 2019 representó también un cambio para la Comisión en cuanto a la administración, que en el mes de abril fue cuando el licenciado Néstor Armendáriz asumió la presidencia de este organismo, y a partir de ahí se han ido haciendo modificaciones en la estructura institucional. Desde luego que el trabajo que hace la Comisión tiene mucho que ver con la protección y la investigación, documentación de casos que llegan aquí. Evidentemente, el derecho a la integridad y seguridad personal sigue siendo uno de los más señalados por los quejosos, las violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, al derecho a la protección de la salud, derechos de libertad, todas las detenciones ilegales que ocurren generalmente cometidas por las fuerzas de seguridad, como puede ser la Fiscalía General del Estado o las direcciones de seguridad pública de los municipios, que son los casos más recurrentes que se han venido dando. Y seguimos en A Simple Vista Televisión. Recuerden que estamos transmitiendo también para Canal 77 de Easy, desde Hidalgo del Parral, para todo el estado de Chihuahua, a nivel nacional en México y a nivel mundial, por supuesto, en redes. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube. A Simple Vista Televisión, como nos pueden buscar como A Simple Vista TV, también un grupo fortalecido, grupo de amigos, Chihuahua a Simple Vista, y con mi nombre, Rosario Aguilar Champo. Recuerden, estamos transmitiendo en Canal 77 de Easy, y agradecemos al licenciado Yair Araiza Galarza, que está aquí con nosotros, quien es secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos está platicando sobre este informe, y también vamos a saber más sobre lo que realizaron en el 2019 por el presidente Néstor Armendáriz, que nos platique sobre las quejas que han recibido, cuáles han procedido, qué instancias oficiales son las que han sido más acusadas, y otros temas que nos pueda comentar. Claro que sí. El año pasado se emitieron 54 recomendaciones a distintas autoridades a nivel local. Estoy hablando de dependencias estatales y municipales. Encabezaron la lista de esas recomendaciones la Fiscalía General del Estado. Sabemos que es muchas veces por la naturaleza de la función que desempeñan al ejercer la fuerza pública para detener a alguna persona, para hacer algún cateo. Generalmente esas quejas derivan en una investigación más pormenorizada que eventualmente también concluye en una recomendación. Lamentablemente sigue habiendo casos de tortura, que fueron algunas de las recomendaciones que se emitieron el año pasado, y otras son por el uso excesivo de la fuerza o por violaciones en contra del derecho a la libertad personal. Esas son la Fiscalía la que encabeza las recomendaciones, y a nivel municipal están Juárez y Chihuahua también en las dependencias de seguridad pública municipal. Y sí, también hay otros temas que preocupan a la sociedad chihuahuense, a la mexicana y también mundial, sobre los temas como el ejemplo la tortura. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el estado de Chihuahua? ¿Cuáles son las denuncias? ¿Cómo ustedes están abordando y resolviendo esos temas? Sí, es un asunto que, tiene muchos años, no solamente en Chihuahua, no es exclusivo de Chihuahua, sí, sino claro, que incluso a nivel nacional. Claro. Y muchas veces se ha asociado que las comisiones de derechos humanos son exclusivamente para defender ese punto. Sí. La verdad es que las comisiones hacen mucho más que eso, claro, pero no podemos negar que es un asunto importante. Lo que hemos estado documentando es que a partir de una detención, a veces es hasta por estrategia jurídica de la defensa de la persona que está siendo procesada, invocar el hecho de tortura. Por eso ha habido quizá un incremento también en la presentación de esas quejas. Tenemos más vistas de parte de los jueces, que al momento en que tienen cualquier indicio de que una persona manifiesta que pudo haber estado torturada, nos dan vista a la comisión y ello nos obliga a iniciar una investigación. Entonces ahí también hay otro incremento en la cifra de las quejas por ese motivo. ¿Les dan facilidades para acceder a los cerezos o a los centros, corporaciones policíacas? Sí, nosotros tenemos una facultad que está contemplada en la ley de la comisión,
que el visitador, la persona que es visitadora de seguridad pública, tiene la facultad de acudir a cualquier lugar donde se encuentre una persona privada de la libertad. Generalmente pueden ser cerezos, pueden ser comandancias de policía, pueden ser hospitales, centros de rehabilitación. Lo que hacemos es supervisar las condiciones en que se está tratando a las personas. Finalmente, nuestro objetivo es que se respete la dignidad humana y muchas veces, bueno, en el caso de los cerezos, hay una persona en específico que acude regularmente y cada vez que va, pues bueno, se entrevista con alguna persona o familiares de esa persona nos piden que vayamos a ver a alguien en específico y de ahí es como muchas veces se puede deducir que hay algún señalamiento de esta naturaleza. Pues le agradecemos al licenciado Yair Araiza Galarza, secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por esta entrevista. Otros temas que desee comentarnos sobre lo que están realizando en el organismo. Sí, bueno, la actividad de la comisión no se limita exclusivamente a la tramitación de quejas, aunque sí es la parte medular y por lo que mayormente se conoce, porque son los pronunciamientos oficiales que hace la institución a las instancias de gobierno, estatales y municipales. Sin embargo, este año el presidente ha instruido que pongamos especial atención en el área preventiva. Se está trabajando un programa que está un poco más estructurado de cómo se venía haciendo, en el que pretendemos establecer algunos ejes de acción que nos permitan tener una medición y un auténtico diagnóstico de a cuánta gente estamos llegando en materia preventiva, en escuelas, desde nivel primaria, secundaria, medio superior, y poco a poco hemos ido estableciendo ya algunos enlaces con otras instituciones para tratar de difundir la cultura de los derechos humanos, del respeto a la legalidad y que las generaciones que están todavía en el proceso formativo puedan tener esta visión de lo que implica una violación a derechos humanos. Como es el ejemplo de el proyecto DENI, ¿cómo está funcionando? Así es un proyecto que ya viene desde la administración pasada. El licenciado José Luis Armendáriz, anterior presidente, fue el que inició con este proyecto y se ha replicado incluso en otras comisiones del país. Ha sido un ejercicio muy novedoso y que, por ejemplo, en la población infantil pues llama mucho la atención porque ya tiene los niños, ¿verdad? Tienen la facilidad de que por medio del internet pueden ir a consultar algún episodio o bien el área de capacitación promueve las producciones que hemos hecho y es un material muy didáctico con el cual la población de niños, niñas y adolescentes pues tiene más información a su alcance y han sido muy receptivos y pensamos que eso en los años que están por venir se refleje en otras conductas ya como adultos. Pues gracias por estar aquí en A Simple Vista Televisión y es de esta manera concluimos la entrevista. ¿Concluye con algo más? Para servirles, estamos aquí en la comisión, cualquier duda, cualquier información, estamos a sus órdenes. Bueno, gracias al licenciado Yair Araiza Galarza, secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sigan en A Simple Vista Televisión, pueden buscarnos en redes sociales, también en Canal 77 de Easy, en horario estelar de mayor audiencia. Un líder de los transportistas, Francisco Salcido, informó para A Simple Vista Televisión diferentes aspectos del problema de los transportistas. Vamos a ver esta información. Bueno, pues estamos aquí representando a los transportistas en sus diferentes modalidades, haciéndole propuestas aquí al Honorable Congreso del Estado sobre los artículos que queremos que deben de modificarse y pues esperando también de parte de esta legislatura la cronología de las mesas de trabajo que estarán realizando por regiones. Hace unos momentos hubo ciertas quejas respecto a la organización de esta mesa de trabajo directamente contra la diputada Rocío González. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, yo siento que hay comisiones. Las diputadas son integrantes de la comisión y estos problemas deben de ventilarse al interior de la comisión y no pues delante de todo el público que animamos a participar, porque creo que son pequeños detalles que no deben de inferir en lo importante que es resolver la problemática que tienen los transportistas con esta ley que pretende sacar adelante el Ejecutivo del Estado. ¿Cree que estos problemas, estos conflictos internos entre las comisiones se deben a intereses partidistas? Bueno, yo lo que buscaría es que no se politice la generación de esta iniciativa. Creo que ya el 2021 está muy cerca
y creo que será muy delicado y muy grave que se politice ya rumbo al 21 esta iniciativa y no se fortalezcan sobre todo los intereses de los usuarios en el tema del transporte urbano, ¿verdad? Y también que no se perjudiquen los intereses de los transportistas. Por eso es lo importante de esto, poder conciliar una ley que satisfaga a ambos bandos, pero sobre todo que le dé a Chihuahua un transporte de lo mejor que pueda haber en el país y que el usuario pueda pues gozar de un buen transporte, sobre todo que regresen las rutas, aquellas colonias donde se retiraron, que es lo que le hemos hecho la petición al gobernador, de una reingeniería integral en el transporte multimodal de la ciudad de Chihuahua y no solamente una iniciativa de ley que de entrada vemos que quiere pues aniquilar al gremio transportista de Chihuahua. Se ve ahí, bueno, aparte de estos diálogos, ¿creen que sí hay voluntad para modificar esta iniciativa? Bueno, de entrada el estar aquí en estas reuniones, vemos con buenos ojos que de parte de los diputados de la comisión de la propia Jucopo, que hizo el acuerdo con nosotros de las mesas, hay voluntad de al menos platicar y poder llegar a un consenso o a un acuerdo sobre las modificaciones que deben de hacerse a este cuerpo legislativo. ¿A cuántos integrantes o miembros del CATEM representa? Bueno, nosotros estamos representando a transportistas de todo el estado, de los diferentes municipios, por eso es la insistencia de nosotros de que se deben de regionalizar los foros para que todos ellos puedan participar y hacer una aportación inteligente que permita mejorar la iniciativa. También hacer un señalamiento que hay otros temas que deben de tocarse en esta ley. Creo que también debe de atenderse el tema de la corrupción que hay al interior de la oficina de transporte, en donde ya también los transportistas están cansados de estar pagando tantas mordidas, ¿verdad?, a los agentes, y al final de cuentas que podamos poder resolver el problema de fondo, el problema de la corrupción y el tema de darle un mejor transporte a Chihuahua. Después de escuchar esta información, vamos a pausa comercial y regresamos en A Simple Vista Televisión. El próximo 30 de marzo vamos a presentar a Adela Micha, Susana Zabaleta y una servidora, Rebeca de Alba, Los Mandamientos de una Mujer Chingona, allá con ustedes, con nuestros amigos de Chihuahua, en el Teatro de los Héroes el próximo 30 de marzo. Hay 2 funciones, a las 7 y a las 9:30 de la noche. Allá nos vemos.